cielo al fin me llevará cuando amo al Maestro, cuando amo al Maestro, a Cristo el Señor, cuando amo al Maestro, mi buen Salvador. Mi corazón le entrego a Él cuando amo al Maestro. Prometo serle siempre fiel cuando amo al Maestro. Cuando amo al Maestro, a Cristo el Señor. Cuando amo al Maestro, mi buen Salvador. Bueno, buenas tardes. Tuvimos algún inconveniente esta mañana que la verdad que no pudimos desentrañar de qué tipo. Probablemente algún dedito mal puesto por ahí. La cuestión que dimos el tema, lo desarrollamos, les comento. Y después nos encontramos con que no salió directamente, no. Bueno, y alguna gente de los que nos acompañan sábado a sábado a la mañana nos preguntaba qué pasó, que no han salido. Bueno, nos dimos con eso. Así que por eso estamos en un horario un poco atípico. 15 horas acá en Tucumán, Argentina. 3 de la tarde de este sábado 15 de mayo de este año 2021. Bueno, habíamos nada. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué les parece si le pedimos al autor de las Sagradas Escrituras que nos guíe en el estudio, que nos guíe para que de la mejor manera lo podamos transmitir y que nos guíe a cada uno por sobre todas las cosas para que no solo lo entendamos, sino que el Espíritu Santo nos impulse a tomar las decisiones que resulten pertinentes a cada uno de nosotros. ¿Les parece que oramos? Padre nuestro que estás en los cielos, volvemos a agradecer por tu palabra, Señor. Agradecidos porque de tu palabra hay mensaje de vida eterna. De tu palabra, en realidad, a través de tu palabra, a través de hablarnos tú a nosotros, es la manera como podemos tener esa relación tan necesaria e imprescindible contigo. Por sobre todas las cosas, primero escucharte y después, conforme a todas nuestras necesidades, después hablarte, conforme a lo que entendemos, sabiendo tu voluntad, sabiendo tu mensaje, escuchando todas las cosas. Entonces, que por tu Espíritu nos hagas que podamos tomar las decisiones que nos son necesarias y que por supuesto podamos profundizar esa relación contigo como lo hacemos justamente cuando te hablamos a través de la oración. Que esto dé como consecuencia un relacionamiento pleno contigo, Señor, para que podamos trabajar en la gran causa tuya que es el mensaje de la redención del hombre. Pedimos todo agradeciéndolo en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, abren, estamos acá porque se está grabando para otro espacio. No sé si por ahí miro, no sé si mirar al medio, ¿no? Uno no está en este tema de los medios audiovisuales. Así que sepan ustedes disculpar el amateurismo con que nosotros lo hacemos, pero sí con todo el corazón, con todas las ganas de la mejor manera y por supuesto a medida que pasa el tiempo tratando de aprender un poquito más. Bueno, les digo, abran la Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 1. Segundo libro de Samuel, capítulo 1. Bueno, nos vamos a trasladar con nuestra imaginación a través de los registros históricos de la Biblia a poco más de 3.000 años atrás. 3.000 años del día de hoy, pero para atrás. En la época cuando Israel era el pueblo de Dios.
Pero antes de trasladarnos, una vez León Tolstoy escribió, si no su obra cumbre, una de sus obras cumbres, probablemente su obra cumbre, que él tituló La guerra y la paz. La guerra y la paz. Cuando uno piensa, quizá un poquito filosóficamente, acerca del título de esa obra, que fue llevada al cine en otras épocas, con una constelación de estrellas del cine de otros tiempos, uno piensa un poquito en el título de esa obra de Tolstoy, La guerra y la paz, y de pronto, desde el punto de vista cristiano, uno dice, ¿puede ser que sea la guerra y la paz? Porque en realidad son valores que se contraponen. ¿No será que el título podría haber sido La guerra o la paz? Pero no la guerra y la paz. ¿Y por qué? Porque o es guerra o es paz. Esto si nosotros miramos un poquito por encima. Pero la realidad de esta vida, la realidad en este mundo, es que hay un gran conflicto. Y que de paso excede a la existencia de este mundo. Este gran conflicto se inició mucho antes de la creación de este mundo. Se inició en un lugar muy lejano de nuestro mundo. El relato de la Escritura, el relato de las profecías apocalípticas, por ejemplo, aquellas en Apocalipsis nos hablan de una batalla que hubo por causa de una rebelión. Y entonces dos ejércitos, dos bandos enfrentados, en ese caso fue entre ángeles. Y entonces Apocalipsis nos dice, y no fue hallado ya lugar para ellos en el cielo. ¿Qué cielo? Ni más ni menos que el tercer cielo, allá donde mora Dios y donde sin duda alguna tiene proyecciones, no diría yo misteriosas, pero sí que poco conocemos. La Biblia habla del tercer cielo, de cosas que algunos llevados en visión han visto ahí en el tercer cielo, pero muy poco. De manera que al ser muy poquito, uno piensa, pero es la morada de un Dios eterno. Luego, si ese Dios, como es eterno, ¿cómo es su morada? ¿No viene también desde la eternidad? Usted escucha a los científicos, por ejemplo, algún sector de la ciencia posmoderna, que dice que el universo está como en una especie de constante expansión. Como que digamos, el universo no tiene un tope, no tiene, como usted puede decir, una casa o este salón. Y bueno, yo miro para allí y ahí tengo una pared. Y digamos sería el límite. O miro para allá y otra pared. O adelante, detrás. Digamos, el salón tiene estos límites. La creación de Dios, y es toda una pregunta, tiene límites. Bueno, aquello del tercer cielo, indudablemente son cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni siquiera el sentimiento, el corazón, el amor del hombre, por más amplio que fuera, las imaginó jamás. Que son justamente aquellas cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Qué hermoso, ¿no? Bueno, pero entonces, este conflicto, este gran conflicto, ¿y entre quién es? Entre Cristo y Satanás. Entre el creador y el usurpador. Un gran conflicto que en valores se extiende a un conflicto entre el bien y el mal. Valores opuestos, ¿sí? Entre el misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad. Sigamos hablando de valores o de hechos concretos como un conflicto entre la vida y la muerte. Un conflicto, y volvamos al título de La guerra y la paz, entre la guerra o la paz, o si usted prefiere primero, la paz o la guerra. Los valores universales siempre
han sido, son y serán dos. Usted de alguna manera, claro, alguno me dirá, pero es que en este mundo, en esta posmodernidad, parece haber muchos más valores. Por ejemplo, si nosotros vamos a esta cuestión de género, tan en boga en nuestras épocas, y usted dice, ¿varón o mujer? Son dos. Pero usted dice, no, un momentito, que mire que las Naciones Unidas está aceptando 112 géneros diferentes. Bueno, son tergiversaciones, pero los valores, la existencia es o es lo uno o es lo otro. No hay siquiera una tercera línea gris o una especie que para algunos puede ser hasta un campo verde de esperanza donde no estoy ni de acá ni estoy de allá. ¿Sí? Bueno, y en este conflicto estamos los seres humanos. En este conflicto que es por la salvación o la perdición. Ahí tiene otra vez esos valores. Bueno, mucho más podríamos ilustrar acerca de esto, pero creo que es suficiente. Pero vuelvo yo a aquello de la guerra y la paz, porque así titulamos el tema de este sábado, la guerra y la paz. Se escucha mucho decir en este mundo, si quieres asegurar la paz, tienes que ganar la guerra. Y como que parece que, bueno, si tienes que ganar la guerra es porque tienes que imponerte sobre algún concepto opuesto o una ideología o una idea opuesta para que después haya paz. Bueno, ¿sabes? Un poco de eso pasa en este gran conflicto cósmico. Un poco de eso pasa, un poco o mucho. ¿Y por qué digo esto? Porque la guerra y la paz. ¿Quieres la paz? Pero no participas de la batalla. Esa es la pregunta. ¿Quieres la paz? ¿Quieres la eternidad? ¿Quieres la vida? ¿Quieres que el mal totalmente vencido y sus ejecutores, sus ideólogos, desaparezcan y que todo sea un mundo totalmente diferente a este que tenemos y que lo bueno triunfe? Bueno, tienes que ganar una guerra. ¿Cuál es la guerra en el cristianismo? Es una guerra espiritual, pero que no por ser espiritual dejó de ser literal en algunos tiempos. Y ahí es donde nos vamos unos 3.000 y monedas años atrás a la historia, en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, desde el versículo 1, y leemos lo siguiente. Vamos a mencionar un poquito de historia. Yo les voy a contar porque si tuviera que leerles, porque está en la Biblia, pero tendría que leerle varios capítulos, no nos da el tiempo para eso. ¿Sí? Nos llevaría mucho más tiempo. Así que les voy a contar escuetamente algunos puntos de esta historia de 3.000 años atrás. Cuenta la palabra de Dios que aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Bueno, quizá más de uno dice pocos datos, sin embargo, acá les voy a contar un poquito. Y quizá el que no la conoce a la historia diré, bueno, ¿de qué es esto? Bueno, ¿quién fue Saúl? Saúl fue el primer rey que tuvo Israel. Usted a Saúl ubíquelo, redondeemos números, cifras, 1050 antes de Cristo, más o menos, para decirlo en números redondos. Al rey David lo vamos a ubicar por el año 1000, que fue el segundo rey en Israel, al tercero, que fue Salomón, el hijo de David, por el 950 antes de Cristo. Entonces, por eso que le estoy diciendo, es una historia de poco más de 3.000 años atrás. De manera que después de la muerte de Saúl, o sea, el rey Saúl había muerto. ¿Qué pasaba con David? ¿Ya era rey? No. Acababa de ocurrir este acontecimiento de la muerte de Saúl. Vamos a ver cómo. Pero vuelto a David de la derrota de los amalecitas, ¿qué pasaba por aquellas épocas? Estaban en guerra y algunos que no tenían el poder suficiente como para hacer guerras contra otros más poderosos, aprovechaban, sin embargo, hacer guerras pequeñas, aprovechaban para cometer latrocinios, pasar a arrasar por todos lados, así que estaban metidos en guerra. Por ejemplo, los 2 grandes en esta región del mundo por aquella época,
lo hagamos regional nada más y no consideremos otros imperios que los había y más grandes. Los poderosos involucrados en esto eran Israel y Filistea. Israel y Filistea. Así que ubíquese usted por la zona del mar Mediterráneo, en lo que era o se consideraba entonces el Asia Menor, el Asia cercana. Usted tiene el moderno Estado de Israel, bueno, allí donde existió el antiguo Estado de Israel, y lo tiene a Filistea por ahí cerca. Hay lugares de lo que actualmente es el Líbano y otras zonas ahí, donde antiguamente habitaron estos pueblos que realmente llegaron a ser bastante poderosos. Era una zona para la época y por muchos años a través de la historia, y aún yo diría que sigue siendo importante hoy porque era una ruta comercial que de pronto vinculaba el mundo de entonces como vincula el mundo de hoy con lugares más lejanos, el comercio, de pronto el mar Mediterráneo y todo esto. Así que eran zonas importantes y el hombre siempre ha ido a poblar las zonas importantes para sus actividades. De manera que había muchas guerras. Pero acá también en el trasfondo había una guerra espiritual. Entonces, ¿qué pasó con la muerte de Saúl? Bueno, Saúl era rey y Saúl tenía esta experiencia o vivía esta experiencia. ¿Quién lo había puesto a Saúl? Lo había enviado el Señor al profeta Samuel, nada más y nada menos, un gigante entre los profetas, la historia de los profetas, a que escogiera a Saúl y lo pusiera por rey sobre Israel y lo ungiera en el nombre de Dios. O sea, un hombre que fue ungido por Dios, el primer rey de Israel. Y ciertamente que muchas obras en la primera etapa de su reinado hizo Saúl, hasta que Saúl se empezó a alejar de Dios y se alejó, y llegó un momento que se sintió tan poderoso que pensó que por sí mismo podía lograr gloria y que empezó con una cantidad de prácticas que no eran las mejores, de manera que eso lo alejó de Dios. Y aquel hombre que había sido escogido por Dios, ungido por el profeta Samuel, a quien el Señor había favorecido tanto, no solo se olvidó de Dios, sino que dejó de consultar a Dios. Y uno dice, estas cosas parecen sin solución de continuidad repetirse en la historia de la humanidad, y ciertamente se repiten. Yo te pregunto a ti hoy, 3000 años después, en el pueblo de Dios, tú que eres cristiano, o que aceptas a Cristo, o que perteneces al pueblo de Dios, ¿cómo es tu relación con el Señor? ¿Le consultas al Señor? ¿Buscas saber su voluntad, crecer en ella a través de conocer su palabra, de escucharle cómo te enseña, cómo te habla a través de su palabra? ¿Hablas con Él para pedirle fuerzas para no solo tomar decisiones, sino por sobre todas las cosas, vivir en el sendero que te marca el camino que es Cristo? ¿Lo haces hoy? ¿O es que tal vez dejaste de consultarle al Señor? ¿Es que tal vez te alejaste del Señor? Bueno, esto le había pasado a Saúl por aquellos tiempos. Y empezó a tener problemas. Mira, la mejor inversión que pueda haber de cualquiera y de todas las inversiones en este mundo es caminar al lado del Señor, hacer la voluntad de Dios. Es la mejor inversión. ¿Sabes cuál es el peor gasto? El peor gasto que termina destruyéndolo todo, alejarte de ese Dios, y mucho más cuando ese Dios te va mostrando muchas evidencias, como en este caso a Saúl, que no solo lo había puesto, lo había entronizado, sino que lo había acompañado tanto tiempo. Bueno, pero entonces cuando Saúl hizo eso, empezó a hacer una serie de barbaridades, pero yo me voy al
un momento clave, un momento bisagra en la vida del rey Saúl, que es cuando él va a consultar a una pitonisa, a una espiritista. Se va a una famosa en Endor. Ya el profeta Samuel, que había amado mucho a Saúl, a quien Saúl le había consultado durante mucho tiempo, pero no así los últimos años, porque Saúl ya hacía lo que él quería, hacía su voluntad y muchas cosas en contra de la voluntad de Dios, pero ya Samuel había muerto. ¿Y qué va a hacer nada más y nada menos el rey Saúl? Aquel que había tenido luz y que sabía que los muertos nada saben, que los muertos duermen hasta que Cristo regrese. Bueno, aquel que tenía claro eso, esa enseñanza de Dios, esa verdad que es irrefutable, por más que la mayoría siempre a través de la historia y mucho más en estos tiempos crea sobre esas fantasías de que el hombre muere pero no muere, que la inmortalidad del alma, que el alma va y que está acá, que te responde, que te escucha, que puedes pedir, o que los muertos piden por ti, que saben. No porque los muertos nada saben, su memoria es puesta en olvido, sus sentimientos positivos o negativos, sean amor, sean odio, sean envidias, fenecen cuando ellos mueren. Y esta realidad es, debajo de este sol, en este mundo, nunca más tendrán parte en lo que se hace debajo del sol. Un cóctel difícil de digerir por la mayoría de la humanidad, porque la mayoría cree lo opuesto. ¿Y por qué cree lo opuesto? Porque el hombre se aferra a vivir, se resiste a morir. Alguien dijo por ahí alguna vez muy inteligentemente, el hombre no pide vivir, luego no sabe vivir y finalmente se resiste a morir. Esto es una realidad. Pero en esa resistencia a morir, pero la muerte viene, entonces se arma una cantidad de ideas a través de diversas ideologías religiosas. En el cristianismo paganizado, el cristianismo degradado, entró esa falsa idea de la inmortalidad del alma, y de hecho que ha tenido mucho éxito. Y uno se pregunta, ¿y por qué ha tenido mucho éxito esa ideología? Porque hay una rebelión del hombre con Dios. El Señor nos dijo, el día que peques morirás. Y eso es una realidad, o sea, dejarás de ser, dejarás de existir. No es que morirás, pero algo tuyo, alma o como le llamen, va a seguir existiendo. No, la muerte es el dejar de ser. ¿Cómo entender esta cuestión de la muerte? Un poquito más amplio. Bueno, simplemente diciéndote, imagina en este momento o piensa en el día que naciste. Y alguien me dice, bueno, mire, yo nací en 1960. Si yo te preguntara de 1830, contame qué recuerdas de eso. Tú me dirás, pero ¿cómo me va a preguntar de 130 años antes que yo naciera? O de cualquier otro momento antes de mi nacimiento, porque yo no existía. Esa es la verdad, ¿sí? A pesar que muchos dicen, no, yo seguramente tuve otras vidas y esto, pero no tienen evidencia, son mentiras, se mienten a sí mismos. Bueno, ¿qué es la muerte? Es una cosa similar, parecida, y yo diría lo mismo que antes que existieras. Antes de tu nacimiento no puedes contar nada como experiencia tuya porque no existías. Desde que mueres para adelante es exactamente lo mismo. La muerte es un sueño. Rey David ya lo decía, lo dijo Cristo, bueno, en todas las escrituras está por todos lados esa comparación que se hace de la muerte con un sueño. Pero fíjate que de pronto tú dices, anoche dormí 8 horas. Y si yo te preguntara, ¿a qué hora te dormiste? Me dices a las 10 de la noche, me desperté a las 6 de la mañana. Y yo te digo, contame de las 3:25. Tú me dirás, ¿pero cómo me va a preguntar eso? Si yo estaba durmiendo. Con la diferencia que el dormir cada día para recuperar las fuerzas mantiene la vida, es para recuperar fuerzas y luego despertamos. La muerte es un sueño más largo. Cuando morimos, no despertamos ahí. Y hasta que Cristo regrese, los muertos no despertarán de su sueño. Y de paso, cuando Cristo regrese, los muertos que hayan muerto en Cristo despertarán de su sueño. Los otros tienen
algunos problemas adicionales, pero yo no estoy en realidad ni hablando ni pretendiendo hablar del tema de la muerte, ni del estado de los muertos, ni demás, simplemente como una experiencia acá. Bueno, recordando a Saúl, ¿qué había hecho Saúl? Le va nada menos y nada más y nada menos al espiritista a decir: hazme bajar al profeta Samuel. Pero si Samuel está en el cementerio, querido, no está en ningún lado, no está en ningún otro lado, ha muerto. Pero él fue y bajaron como si fueran Samuel. La espiritista le dijo: veo, y lo empezó a describir, y entendió, y así era Samuel. Pero ¿quiénes eran? Ella veía demonios que se hacían pasar por Samuel y que le daban mensajes. Bueno, así le fue a Saúl en su rebelión contra Dios. Cuando él hizo eso, cruzó una línea. Siempre hay una frontera en la vida. En todas las cosas en la vida siempre hay una frontera. Cuando tú cruzas, vas demasiado allá de determinadas fronteras, no se regresa. Y ese fue el problema del rey Saúl. Bueno, el Señor lo abandonó. ¿Cuál es la manera cómo Dios te abandona? Porque el Señor tiene relación contigo en tu vida, aunque no lo conozcas, se relaciona contigo a través de la voz de tu conciencia. Aquella conciencia que te dice: esto es bueno, aquello es bueno, esto, haz lo bueno, y te impulsa a hacer lo bueno y te hace sentir bien cuando haces lo bueno, y te dice: esto no, esto es malo, mira, esto no hagas, trata de evitar que hagas el mal, y cuando lo haces te hace sentir de la peor manera, con el objetivo que te corrijas, que no vuelvas a hacer aquello que es malo. Bueno, esa es la conciencia. Una definición clara y rotunda y simple. La conciencia es la voz de Dios. Pero hay gente que ya no diferencia entre lo bueno y lo malo, que le da lo mismo, que en esta época que nos toca vivir especialmente, el relativismo, el secularismo, el relativismo absoluto, el que no hay cosas buenas ni malas, sino que todo es relativo y que el hombre puede elegir lo que quiera. Entonces nos está llevando a un estado de cosas donde muchos han cruzado esa línea y ya no saben diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal. ¿Y por qué pasa eso? Porque el Espíritu de Dios los abandonó. Cometieron la osadía, el despropósito, tuvieron el despropósito de contristar tanto al Espíritu de Dios que Él los abandonó. Entonces ya no hay freno a la conciencia, y por eso tú ves cosas horrorosas, que verdaderamente son horrorosas, que te agarras la cabeza y que de pronto dices: pero ¿cómo un ser humano puede hacer tal cosa? Bueno, es porque justamente ya no escucha la voz de la conciencia. Aunque sigas viviendo hasta que un día morirás, ciertamente, cuando te pasa eso, no tienes remedio, no tienes arreglo. Estás muerto. Hay quienes, aunque viven, están muertos cuando han cruzado esa línea. Nunca hay que cruzar determinadas fronteras. Bueno, pero entonces Saúl, el rey de Israel, estaba con su ejército, y el problema de Saúl eran los filisteos, las guerras contra la otra potencia del lugar, de la región. Entonces, en esa guerra contra los filisteos, Saúl va a encarar esa guerra, va a ir a una batalla decisiva, incluso donde él había sido de alguna manera, algunos le habían advertido: no vayas. Pero los demonios, haciéndose pasar supuestamente por el profeta Samuel, que ya no estaba en el descanso, le dijeron: sí, ve, y le dieron una especie de adivinanza, medio ahí como no muy precisa, diciéndole: bueno, la espiritista dice: yo estoy viendo que hay una guerra, que se enfrentan así, esto, que un rey muere, que esto. Y él rápidamente, usted que termina de entender: yo tengo que ir porque Dios me prospera. Dios me va a prosperar y el que va a morir es el otro. Nunca va a pensar usted: no voy a ir porque tal vez lo que está pasando acá es que se me está advirtiendo de alguna manera, o me lo dicen tal vez los mismos demonios, me lo dicen, que el que voy a perder soy yo y que el rey que va a morir soy yo. ¿Sí? Nunca se piensa cuando se va a un determinado enfrentamiento que es uno el que va a perder. Siempre se cree
que es el otro el que va a perder. Y cuando tú, desde lo espiritual, mejor dicho, desde lo religioso en este caso, porque no había nada de espiritualidad ya en el rey Saúl, cuando lo religioso impone una idea en tu mente, entonces vas y te vuelves fundamentalista. Dios está con nosotros. Cuando hay gente que con esta pandemia o con tantos problemas que hay, dice, no, pero el Señor lo va a sacar, y resulta que el Señor no lo sacó y se muere, y otros cuestionan y miran y dicen, ¿dónde está tu Dios? Que tú estás orando esto, y resulta que haces esto, y por la persona que oraste, o las personas o las situaciones que oraste han salido todas al revés. Oraste porque este vive y resulta que se murió. Bueno, misterios del mal. Misterios del fundamentalismo religioso. Nunca seas religioso. Más bien busca en la relación con el Señor ser un hijo de Dios y ser espiritual, no religioso. Hay diferencias entre una cosa y la otra. Bueno, pero entonces Saúl en guerra con los filisteos. ¿Cómo le habrá ido a Saúl? Después de la muerte de Saúl, dice acá, el pasaje que leímos. ¿Qué le parece cómo le fue? De alguna manera se cumplió esa profecía, entre dobles comillas, ¿no? De los espiritistas, de los demonios en realidad, y el que perdió la batalla fue Saúl. Y fueron muertos Saúl y sus 3 hijos varones. O sea que no quedó varón para heredar el trono de Israel en lugar de su padre Saúl. Dios le había dicho, entre otras cosas, que quitaría el trono de Israel de su descendencia, y la quitó. Murieron los 3 hijos de Saúl. De paso, te voy a mencionar, ¿sabes cómo se llamaban los 3 hijos? Uno es conocido, más conocido, o el más conocido de todos, que es Jonatán, que fue el gran amigo de David. El otro se llamaba Aminadab y el otro Malquisúa. Eran los 3 hijos varones. En esa batalla, en esa guerra contra los filisteos, en el monte de Gilboa, o en los montes de Gilboa, fueron muertos los 3 hijos de Saúl. Pero Saúl quedó vivo. Saúl quedó vivo. Bueno, pero mientras Saúl estaba con el grueso del ejército de Israel, con la mayoría del pueblo de Dios, porque Israel era el pueblo de Dios, empeñado en esa guerra contra los filisteos, resulta que David regresaba de la derrota de los amalecitas. O sea que ahí, como yo te dije al comienzo, había algunos guerreaban y otros aprovechaban los desastres de la guerra, se apoderaban los amalecitas, hacían estragos. ¿Y qué va a hacer David? ¿Cuántos lo seguían a David? Apenas 600 hombres. Apenas, podemos decir un ejército, no sé si podemos decir un ejército, menos de una compañía, mucho menos de lo que sería el número de una legión. Que si mal no recuerdo, creo que una legión romana, por ejemplo, contaba de 4.000 hombres. Pero esto eran 600 hombres nada más, de los cuales activamente en la guerra participaron no los 600, sino 400. Apenas 400. Yo te pregunto a ti, Saúl era de Israel, estaba la mayoría del pueblo de Dios y David también. Pero la minoría estaba con David. Un ejército y otro dentro de la misma nación. O podríamos decir el ejército, el grueso, la mayoría y un puñadito por acá. ¿Y por qué estaba este puñadito por acá? Porque el rey Saúl hizo todo lo posible por asesinar a David cada vez que tuvo oportunidad. Entonces David tuvo que escapar. Incluso estuvo 1 año y 4 meses viviendo con los filisteos y sirviendo a los filisteos, no contra Israel, pero sí contra los otros reyesuelos de la zona que los filisteos necesitaban o tenían interés en vencer, en exterminar incluso. Entonces, sirviendo al entonces rey de Filistea. Se portó muy bien, tanto que ese rey, y de paso te voy a decir el nombre de ese rey. Él es el rey de esos días, cuando estaba el rey David.
viendo un pasaje que no es exactamente ese. Ese rey, a ver, ¿a dónde está? Se llamaba, bueno, no me digas que no lo voy a encontrar. Perdón. Ese rey, acá está, se llamaba Aquis. Aquis o Aquis, era el rey de Filistea. Entonces Aquis lo amaba mucho a David, tanto que le dijo cosas. Le dijo, mira David, tú has sido muy recto delante mío, me has servido con honestidad. Para mí tú eres un ángel enviado por Dios. Así que mira el aprecio que le tenía, nada menos que el rey, el que reinaba en la nación enemiga mortal del pueblo de Dios. Porque David se había comportado entre los extranjeros y aún entre los enemigos de Israel, se había comportado como debe comportarse un hijo de Dios y había servido de una manera muy efectiva. Pero ¿qué pasó? Ellos se preparaban nada más y nada menos que para ir contra Israel. Y David estaba con ellos. Y entonces el rey un poco pretendía que David esté con ellos y vaya también ahí. Bueno, eso no va a llegar a ser una realidad. Dios manejó las cosas de otra manera. Es el Señor que evitó que tuviera que encontrarse ante cómo vamos a pelear contra mi misma nación, mi pueblo, el pueblo de Dios. ¿Y por qué? Porque si bien el rey quería, los príncipes de los filisteos desconfiaban de David. Entonces le dijeron al rey, no queremos que ese hebreo vaya con nosotros a ninguna batalla ya, a esta batalla, menos a aquella que era la de enfrentar a Saúl, porque él se va a congraciar con su rey, es hebreo, y entonces el rey le dijo, mira David, yo te quiero mucho, te aprecio mucho, pero los príncipes de Filistea no quieren que tú vayas. Así que mira, descansa y por la mañana toma tus hombres, esos 600 hombres, y vete. Cuando él se va a llegar a Siclag, que es el pasaje que hemos leído al comienzo, va a llegar a Siclag y encuentra en Siclag un desastre. Había encontrado un desastre. Pero cuando nosotros vemos acá de lo que había pasado en Siclag, es una visita posterior de David a esa ciudad. Porque ¿qué había pasado antes? Cuando sale del campamento de los filisteos, va por varias ciudades y llega a Siclag, donde estaban dos de sus mujeres de paso. Entonces allí los amalecitas habían pasado y dejado nada. Se habían llevado todo, se habían apoderado de todo, ganados, pertenencias, y no habían matado a nadie, pero sí los habían tomado cautivos. ¿Qué hacían los amalecitas? ¿Cuál era por excelencia su ocupación? Tomaban cautivos y los vendían como esclavos. Por buen precio, vendían las personas como esclavos. Así que cuando llegan David y esos 600 hombres lloraron que no tenían consuelo. El mismo David, todo lo que ha pasado. ¿Y qué hizo David? Lo opuesto a lo que había hecho Saúl. ¿Qué hizo David? David, en aquella ocasión, le dijo al sacerdote de Dios, le dice, tráeme el efod, vamos a consultar al Señor qué hacer. Y él le consultó al Señor. A través de la mediación del sacerdote, que era figura por aquellos días del Mesías, que todavía pasarían más de 1000 años hasta que el Mesías viniera, hasta que Cristo viniera. Entonces los sacerdotes, oficiantes, símbolos del Mesías, símbolos de Jesucristo, del gran sacerdote de la humanidad. Entonces David hizo un par de preguntas allí. Señor, si persigo a los amalecitas que se llevaron cautivos a nuestra gente y nos llevaron todo, ¿los alcanzaré? Es decir, se ve que les llevaba mucha ventaja. Y la otra pregunta que hizo es, ¿he de ir contra ellos? ¿Tendré éxito contra ellos? O sea, ¿qué harías tú si en tu casa de pronto llegas y te encuentras con que te desvalijaron, te llevaron todo y se llevaron cautiva a toda tu familia? Y tú sabes que por las actividades te dan datos quienes se la llevaron,
la van a vender como esclavas de la prostitución, van a comerciarlos a cambio de drogas por sexo, que es lo que se hace hoy. Bueno, en aquellos días se los vendía como esclavos y que eran también esclavos sexuales. No creas que el mundo ha cambiado mucho, parece que este orgulloso mundo que han pasado tantos años cree que ha cambiado. Y bueno, y si en algo ha cambiado o en mucho ha cambiado, pues ha cambiado no justamente para bien. Bueno, pero lo mismo que fue ayer es lo mismo que es hoy. Lo mismo que será todavía hasta el final de esta tragedia, pues que nada nuevo hay debajo del sol. Entonces, en esta situación, ¿qué harías tú? ¿Saldrías? No preguntarías esto. Yo voy al rescate de mi familia. Me voy, o de mis hijos, que esto, que tu mujer, lo que sea. Voy al rescate. Pero David no hizo eso. David primero le vamos a consultar al Señor. Señor, si voy, ¿los alcanzaré? Luego, si los alcanzo, ¿tendré éxito? O sea, ¿qué le está preguntando? Señor, ¿yo debo ir? ¿Me vas a prosperar en esto? Por otro lado, eran apenas 600 hombres que acompañaban a David. Los amalecitas eran muchos miles. Él sabía eso y esa desventaja. Señor, iré. Y el Señor le respondió. Y le dice, ve, porque de cierto los vas a alcanzar. No te preocupes la distancia que han puesto, el tiempo, los días que le han ganado, yéndose, los vas a alcanzar. Yo te voy a prosperar para que los alcances y vas a recuperar todo, y no solo vas a recuperar, los vas a despojar. Harás juicio contra ellos por esta acción vil que han tenido y vas a traer no solo todo, recuperar todos los bienes que se llevaron, sino que vas a traer los bienes de los enemigos del pueblo de Israel, de estos enemigos. Y yo te quiero decir una cosa, los enemigos del pueblo de Dios se declaran enemigos de Dios, porque una vez George Bernard Shaw dijo, entre otras cosas, entre muchas cosas muy interesantes, dijo, ten cuidado del hombre cuyo Dios está en los cielos. Qué definición, ¿no? Porque ¿qué advertía este gran escritor, este poeta, este dramaturgo, este historiador? ¿Qué advertía? Mira, el peor gasto, la peor decisión que puedes tomar en tu vida es ir contra un hijo de Dios. ¿Y por qué? Porque el hijo de Dios puede parecer indefenso, puede parecer que no se va a defender, pero el Señor, Dios, es el que pelea sus batallas. Entonces, en este caso el Señor le dice, ve, te voy a prosperar, en total y absoluta desventaja. Bueno, fueron a paso forzado, diríamos, tanto que llegaron a un estanque y no pudieron, o lo dieron como pretexto. 200 de los 600 hombres dice, no tenemos más fuerzas. Bueno, David les dijo, quédense acá, y en realidad cansados estaban todos. Pero como 400 siguieron y estos 200 no. Y estos 200 había mucho de cobardía en ellos. Ya veían que venía un enfrentamiento y eran aquellos que no tenían fe, como si la tuvieron estos otros, como si confiaron estos otros en la palabra de Dios, lo que Dios le ha dicho, pero nos enfrentamos a un número mayor de gente. Dios nos dijo, vayamos, debemos ir. Bueno, estos 200 David, digamos, no los regañó nada, les dijo, quédense acá. Y fue con 400. Y cuando fue con 400, hizo estragos en el campo de los amalecitas. Y por eso acá el relato es que había muerto Saúl, pero de ese enfrentamiento de David con sus 400 hombres, digamos, no los 600, con los amalecitas, él venía de la derrota, les había infligido una enorme derrota. Recuperó a todas las personas, no murió ninguna. Recuperó los bienes de ellos que se habían llevado y por supuesto despojaron a los amalecitas, llevaron como botín de guerra, porque ellos habían ganado muchas posesiones. Pero tú habrás notado algo. Acá estamos hablando del pueblo de Dios, de esas épocas, y estamos hablando de Israel. Y en Israel
Saúl estaba con el grueso, con la mayoría del pueblo de Dios, y David, casi como un paria, debía escapar del mismo Saúl mientras vivió, y apenas lo apoyaban 600 hombres. Apenas se jugaron por él 600 hombres. Hay dos compañías, hay un ejército y hay otro pequeño ejército en el mismo pueblo de Dios. Yo te pregunto hoy, ven a estos tiempos. En el pueblo de Dios, ¿en qué ejército estás anotado? ¿En el ejército de la mayoría? ¿O en el ejército de la minoría? En el ejército de aquellos que, aunque sean mayoría, no siempre consultan a Dios, toman sus decisiones, no se detienen, no preguntan, como dice Sofonías, no le consultan al Señor. Dicen hacer la voluntad de Dios, pero en las indicaciones que el Señor da, no respetan lo que Dios dice. ¿O estás con la minoría de David, que cuando se vio ante la realidad de ese problema, dice, momento, él no pensó, pero está familia mía ahí, se llevaron cautivos, los van a vender como esclavos? No pensó en eso, vamos a consultarle al Señor primero. Señor, ¿los vamos a alcanzar? Señor, ¿podemos recuperarles? ¿Vamos a ganarlos? Si los enfrentamos, vamos a salir victoriosos. Y solamente cuando el Señor le dio esa seguridad, avanzaron. Yo te pregunto hoy, en esto que llaman pandemia, ¿en qué ejército estás anotado? ¿En el de una mayoría que está aterrorizada? ¿En el de una mayoría que de pronto dice, no, vamos a hacer tal o cual cosa, vamos a cerrar los lugares de adoración? Está pasando con un ejército mayoritario eso. Está pasando eso. O está con la minoría que dice, vamos a consultar al Señor. Y alguno dirá, pero ¿cómo sabe usted que esa minoría que de pronto adora a Dios en medio de esta grave crisis está haciendo la voluntad de Dios? Mira, simplemente te voy a puedo recordarte muchos pasajes de la Escritura, pero el apóstol Pablo una vez dijo, no dejando de congregarnos, como algunos lo hacen costumbre, y mucho más cuando ve que aquel día se acerca. ¿Qué día está hablando? Del regreso de Cristo. ¿Tú crees que Cristo viene? Sí. ¿Tú crees que Cristo está cerca? Está cercanísima su venida. Entonces, ¿de qué tiempo está hablando? ¿No está hablando de ahora? No tomen la costumbre de dejar de congregarse. Pero, Señor, que la pandemia o que este virus, que esto que está... Si esto, que es serio y con lo que hay que tomar los cuidados debidos y respetar determinados parámetros, respetando lo que las autoridades que son extranjeros, porque no necesariamente pertenecen al pueblo de Dios, no son del pueblo de Dios, son extranjeros en la fe, pero deciden alguna cosa, esperemos que sea por el bien común, algunas cosas bien, otras no tan bien. ¿Son ellos los que te guían? ¿Son ellos los que te dicen qué vas a hacer? Porque la pitonisa de Endor a Saúl le dijo una cosa, y Saúl creyó que era a su favor. Y él fue, y ocurrió aquello que le dijo, pero exactamente en su contra. Perdió la vida, va a perder la vida él y sus hijos. O estás con aquellos que el Señor te dice, no dejes de adorar a Dios. De paso, en una pandemia, en una crisis como esta, ¿qué si no las personas buscan a Dios? Clamando en su angustia, en su desesperación, en los peligros, Señor, sálvanos. Señor, evita que de pronto nos tome este virus. ¿En qué ejército, cuál ejército de los dos estás anotado? Semana pasada, por estos lugares donde yo vivo, donde nosotros vivimos lo que estamos haciendo estas transmisiones, yo me fui sábado pasado a la noche y domingo de mañana a recorrer algunos lugares y vi los templos católicos abarrotados de personas. La gente adorando. ¿Por qué? Porque el mismo gobierno les dijo, pueden funcionar.
Incluso le dio pautas, miren, que no haya más de un 30% de la capacidad, que la gente no respetó, pero aún así hizo, bueno, funcione, porque, a ver, es como que ellos, sin tener mucha convicción de fe, o algunos la tendrán más, otros menos, dirán, bueno, ayuda que ustedes le pidan a Dios. Ellos adoraron y el pueblo de Dios cerró sus lugares de oración, sus lugares de culto, sus lugares de reunión. No dejando de congregarnos como algunos toman por costumbre, mucho más cuando ve que aquel día se acerca. No aclaró Pablo, mira, hazlo así, pero es siempre y cuando no haya una pandemia como el coronavirus, como la COVID-19. No aclaró eso, porque al decir del profeta Jeremías, si estamos lidiando con estas cosas de a pie, si con lidiar con los de a pie eso nos cansó, ¿cómo haremos cuando tengamos que enfrentar a los que vengan de a caballo? Si en esta tierra de paz, de libertad, donde todavía aún los extranjeros de la fe o autoridades nos dicen, adoren a Dios, pidan, y nos dan esa libertad. Si en esta tierra de paz no estamos seguros, ¿qué harán cuando deban cruzar la espesura del Jordán? Pues entonces, ¿en qué? ¿Cuál de las dos milicias, o del ejército, o de esta milicia pequeñita, estás anotado? Porque, pero es que la mayoría, mira, manada pequeña es mi rebaño, dijo el Señor. Y aún dentro del pueblo de Dios, cuando los campeones de la verdad sean pocos y la mayoría nos abandone, esa será nuestra prueba. Y eso ocurrirá muy pronto con otros acontecimientos mucho más difíciles que estos. Porque no te confundas, no tengas una esperanza sin sustento, porque la palabra de Dios dice que las cosas irán de mal en peor. Quiere decir que lo que viene, que no sé por dónde, si será alguna peste, una enfermedad, si será otra cosa, no importa tanto qué, pero que viene más difícil, viene más difícil. Si esto nos alejó, yo digo, por ejemplo, en esta reapertura de estos últimos meses ya largos, los hermanos van a trabajar porque tienen que ir a trabajar. Pero a adorar a Dios al templo no. ¿Cómo es el asunto? Algunas cosas no sirven, algún número no da bien. Cuidado, Pero eso sí, hay que tener a Cristo en el corazón y se exhorta y se le dice a los demás lo que yo mismo no hago. Se les dice que crean los demás lo que yo mismo no estoy creyendo. ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo es la ecuación? Mira, yo te digo, la vida es riesgo y no hay que ser imprudente, pero la vida en todos los órdenes siempre es riesgo. Y en momentos como estos hay más riesgos. ¿Cuánta es tu fe? ¿En qué ejército, cuál de las dos milicias estás enrolado? Vamos hacia el final de este tema que estamos compartiendo con ustedes en esta tarde. Cuenta la Biblia que al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y entonces le preguntó a David, ¿de dónde vienes? Y este que llegó le respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa, y allá Saúl, que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo, y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y yo dije, heme aquí, y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté.
porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi Señor. Estas son las nuevas que le traía este amalecita. Bueno, no eran buenas nuevas, naturalmente, ¿sí? No eran nuevas, eran noticias, pero no eran buenas. Y entre otras cosas, ¿cuántas cosas le dijo? ¿Cuánto le informó? Le dice, miren, me escapé del campamento. ¿De dónde? Del campamento de Israel. A través de Moisés el Señor le había dicho a su pueblo, si te alejas de mí, si no me consultas, si vas por caminos equivocados, ocurrirán todas estas cosas que yo te advierto. Cuando salgas contra tus enemigos, por un camino irás contra ellos, pero por 7 caminos huirás de delante de ellos. Claro, tú lo imaginas rápido, cuando un ejército va por un camino es porque va cohesionado. Cuando salen disparando por distintos caminos, por 7 caminos en este caso, quiere decir que ahí hay una clara indicación, ese ejército ha sido derrotado. Eso le había pasado en esta ocasión. A Israel le había pasado. Habían muerto todos. Saúl en realidad tenía su escudero y cuando vio que se le venían encima, él le dijo a su escudero, por favor mátame, no quiero caer prisionero en manos de estos enemigos de Dios, de estos incircuncisos enemigos de Dios. Y el escudero se negó. No quiso hacerlo. Pero entonces ahí lo vio a la amalecita. A este amalecita que después le va a dar los informes a David. Amalecitas que habían sido vencidos por David un par de días antes. Bueno, le dice, tú ven, ayúdame. Y este amalecita hizo lo que el escudero de Saúl no quiso hacer. Saúl, un hombre de guerra, un hombre valiente, ante esa desesperación, dice, la angustia se apoderó de mí. Depresión, todo. Era un desastre, no tenía arreglo. Dios lo había abandonado. Porque en realidad no es que Dios lo había abandonado, sino que él abandonó a Dios. Y cuando tú abandonas de Dios, te digo, te reitero, es el peor de los gastos. Entonces el Señor te respeta, te deja porque tú tomaste otra decisión. Entonces, es allí cuando el amalecita dijo, bueno, y después le da explicaciones a David. Mira, ¿sabes qué pasa? Ya no, como que no tenía arreglo. Bueno, él me pidió que lo mate, yo me tiré sobre él y le ayudé ahí para que se clavara la espada. Y así murió. Yo te pregunto, ¿en qué milicia estás enrolado? Cuando llegamos al final del tema, leemos lo siguiente. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Mira cuánta angustia esas noticias que le llevó el amalecita al rey David. Cuánta angustia, lloraron. Además lamentaron, además ayunaron, lo hicieron todo ese día hasta la noche. Porque había caído el rey de Israel que había sido ungido por un profeta de Dios. Ese había sido ese ungimiento ordenado por Dios. Por Jonatán, que fue el gran amigo de quien después sería el rey David. El amigo de David. Pero además por el pueblo de Dios que había caído vencido y habían sido muertos una gran mayoría. Y por la casa de Israel, porque aquellos que no murieron escaparon despavoridos y después las gentes cuando se enteraron de semejante derrota de las ciudades cercanas, empezaron a abandonar todo de tal manera que llegaron los filisteos a esas ciudades, claro, porque los iban a matar, y directamente tomaron las ciudades sin ninguna resistencia y se apoderaron de la heredad del pueblo de Dios y habitaron en esas ciudades. Van a habitar por muchos años, hasta que muchos años después el rey David definitivamente los va a derrotar. Y fíjese, ¿y qué más? Porque habían caído a filo de espada. Yo te pregunto, ven a esta época
El gran ungido del Señor es Jesucristo. La espada ya no es una espada para matar literalmente al enemigo en una guerra literal. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice el apóstol Pablo, y más cortante que toda espada aguda de 2 filos. Tan cortante que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y aún discierne los pensamientos. Y si te parece que ahí se quedó, va mucho más allá, aún las intenciones del corazón. Sabes, la palabra de Dios te conoce a ti y a mí más que tú y yo, o que todos juntos nos podamos conocer. ¿Sabes por qué? Porque es el Señor, nuestro Creador, y que ha venido a redimirnos, ha venido a buscarnos porque nos hemos perdido, ha ofrecido, viene a buscarnos cuando nos encuentra, nos ofrece la salvación porque justamente estamos perdidos. Porque sin Jesucristo nuestra existencia terminará o terminaría el día de nuestra muerte, y ahí se terminaría nuestra historia. Hoy la espada es la palabra de Dios. ¿Qué estás haciendo con la palabra de Dios? ¿La estás metiendo en algún baúl? ¿La estás escondiendo? ¿No te congregas para clamar a Dios? ¿Estos son días de angustias? Pues, ¿por qué no días de ayuno? Días de clamor, días de oración, días de pedir más que nunca, días de estudiar la palabra de Dios, días de predicar el Evangelio, días cuando todavía en medio de toda esta vorágine, de todas estas dificultades, tenemos la libertad para hacerlo. Lo que no hayamos hecho en tiempos de relativa calma, porque no puedo decir que es más que una relativa calma, tendremos que hacerlo en tiempos de persecución y con graves peligros hasta de perder la vida. Si ahora, permíteme una expresión muy tucumana, se está mostrando la hilacha, ¿qué haremos cuando venga lo que viene? ¿Qué haremos cuando ya los extranjeros que te gobiernen en ese tiempo no lejano te pongan leyes donde violenten tu conciencia, donde te quieran obligar a violar la ley de Dios, a deshonrar al Creador y a poner, por ejemplo, bajo un falso manto de una supuesta unidad del cristianismo, normas para que tú adores lo que te ordenen y no lo que te dicta el Señor a través de la voz de tu conciencia? ¿Qué harás entonces? Si hoy están pasando estas cosas. Entonces, el final de todo esto, le dijo David a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Trasládate a este tiempo. ¿Estás teniendo temor de deshonrar al ungido del Señor? ¿Y quién es el gran ungido de la historia? Cuando Jesucristo fue bautizado, el cielo se abrió. Descendió sobre él en forma corporal como paloma. El Espíritu Santo fue ungido, lleno del Espíritu. El Padre dijo: es mi Hijo amado, quien va a la batalla, es el príncipe, el Mesías príncipe que va al rescate de mis hijos. Y ese Mesías príncipe nos dijo que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio. ¿Y qué es Evangelio? Dar nuevas, dar noticias. Pero aquí había nuevas y noticias muy malas. Solo que el Evangelio son buenas noticias. Buenas nuevas, las mejores, excelentes noticias. ¿Será que tu mano en la inacción, en el terror, en el miedo, profesas a Cristo, pero ¿cuál es tu fe? ¿Cómo es tu fe? ¿Será que estás escondido debajo de la cama? ¿Será que estás desesperado? En estos más de años que llevamos de esta pandemia, escuché quienes me han dicho: no puedo entender, hice todo lo que me decían, más de eso, doble, y no puedo entender cómo me contagié igual. Y me lo dijo gente que lo pudo contar porque salió del contagio. Entonces, ¿cuál es la confianza en tu Dios? ¿No será que estás extendiendo
tu mano con estas actitudes para anular al ungido de Jehová? ¿No será que aquel que se dejó bautizar, pero ¿cómo bautizar? Si debe ser bautizado el pecador y Cristo no cometió pecado, Él dijo, conviene que lo hagamos porque en realidad yo me bautizo porque quiero mostrarles, quiero que sepan que lo hago porque ocuparé el lugar de ustedes. Ocuparé el lugar de ustedes. La espada se levantó contra el pastor. ¿Será que alguno de ustedes, o muchos de ustedes, yo creo que hay muchos, no sé si los que me escuchan, pero hay muchos y en distintos lugares, están no teniendo temor, levantando su mano contra las buenas noticias que tenemos que dar? Ahora es el tiempo. Porque la angustia de la humanidad, la angustia del hombre es la oportunidad de Dios. Y si estos tiempos no los aprovechamos, ¿cuándo será? Que el Señor los pueda bendecir, que los pueda bendecir. ¿Y por qué les digo que los pueda bendecir? Porque generalmente el deseo es que Dios te bendiga. Y no me gusta mucho decir que Dios te bendiga, me gusta decir que te pueda bendecir. ¿Y cómo es que te pueda bendecir? Si es que tú tomas las decisiones que el Señor te llama a tomar. Si tú te relacionas con Él, si tú vienes a adorarle, si tú no le das más importancia en los hechos, no en la teoría, porque explicaciones como la Dios te amalecita se pueden dar muchas. Pero en la práctica son los hechos los que marcan la realidad. No puedes estar, por ejemplo, trabajando con diversas actividades. Pero el sábado no voy a adorar al Señor, ¿por qué? ¿Por qué no voy? No, pero es que la pandemia y los protocolos es... ¿Con qué ejército estás? ¿Con aquel mayoritario dentro de Israel que cierra los templos? ¿O estás con ese grupo pequeño que dice, vamos adelante? ¿Estás con aquellos que en el terror hasta serían capaces de abandonar a los propios? Porque nos va a contagiar y dejarlos morir. A veces ni verlos más, no atenderlos. ¿O estás con ese grupo pequeño que a riesgo de todo, va adelante? ¿Pero por qué? Porque la fe de Cristo está en lo profundo de sus vidas. No te olvides que el Señor preguntó, cuando el Hijo del Hombre venga, cuando Él regrese, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cuánta es tu fe? ¿De qué lado estás? ¿En qué ejército dentro de Israel estás enrolado? El Señor los pueda bendecir. Vivo por Cristo, confiando en su amor. Vida me imparte poder y valor. Grande es el gozo que tengo por Él. Es de mi senda, Jesús guía fiel. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario
ya por su ayuda